Bueno, muy buenos días a todos. El día de nuestra quinta sesión vamos a hablar sobre los factores de riesgo. Todo lo que hablemos acá está escrito en la norma, en la guía técnica, la norma técnica GTC 45, versión 2010. Actualmente contamos con una versión 2012, pero la información no varía mucho realmente y la que disponemos por derechos de autor es la del 2010. Acá es muy importante hacer referencia a que tenemos dos grandes grupos de factores de riesgos, uno los higiénicos y otros de seguridad. ¿En qué se diferencian? Básicamente en que los higiénicos nos generan enfermedades laborales, mientras que los de seguridad nos van a generar accidentes de trabajo. Estos factores de riesgo los vamos a nombrar durante todo nuestro análisis de identificación, evaluación y valoración de riesgos con el fin de identificar dónde están en la organización, en este caso en el conjunto residencial, dónde los podemos encontrar, los podemos identificar y cómo los vamos a controlar. Eso lo vamos a ver en la tercera y última parte de esta capacitación. En la primera parte vamos a ver los higiénicos y en la segunda la seguridad. En referencia a los higiénicos, podemos encontrar varias categorías. Actualmente contamos con 6 clasificaciones diferentes. La primera de ellas es sobre los riesgos físicos. ¿Cuáles son los riesgos físicos que podemos nosotros encontrar dentro de nuestro trabajo o dentro del conjunto para las personas que realizan sus trabajos en él? Los riesgos físicos, que son riesgos ruidos, iluminación, radiación, vibración, temperatura y presión. El ruido es como el que nosotros normalmente nos genera una molestia. Normalmente, de acuerdo a la ley 2400, higiene y salubridad en general, habla de aquel que supere los 85 decibeles. Esto significa que cuando nosotros tenemos alguna conversación entre dos personas a menos de 1 metro y necesito elevar el tono de voz porque no la estoy escuchando, es cuando podemos decir que es presente el ruido. Es una medida, forma cualitativa de evaluar. Otras características es la iluminación. En términos de la iluminación, encontramos que en la misma norma, la que les nombro, la 2400, establece unos lumens exactos para la cantidad de luz que debe desarrollar diferentes actividades. Entre más precisa sea la actividad, por ejemplo, armar un reloj requiere mayores luz de luz que generan que sea más importante la iluminación. En cuanto a la radiación, pues todos conocemos qué significa la radiación en términos de daños que nos pueda llegar a generar. Puede ser radiación ionizante o no ionizante. No ionizante como la que tenemos normalmente en los hornos microondas, y ionizante como en la que se genera al momento de aplicar placas rayos X. La vibración es aquella que ocurre en trabajos en que las máquinas generan vibraciones que pueden generar enfermedades laborales. Recuerden que todo esto hace parte del grupo de factores de riesgos higiénicos, o sea, pueden generar enfermedad. Temperatura, pueden haber temperaturas altas o temperaturas bajas, y presión cuando trabajos aquellos en los que se hace o muy bajas profundidades o muy altura en donde la presión nos pueda llegar a afectar. Todo esto, como lo digo, está en el grupo de los higiénicos, quiere decir que nos genera enfermedades. Por ejemplo, un ruido excesivo durante un largo periodo de tiempo nos puede generar hipoacusia. Una iluminación inadecuada nos puede generar fatiga visual. La radiación nos podría generar ciertos cánceres o enfermedades congénitas. La vibración nos podría generar problemas en nuestras articulaciones. Unas temperaturas altas y bajas también nos podrían llegar a generar problemas en medidas de tensión, igual que la presión. Entonces, siempre que hablemos de factores higiénicos, vamos a estar asociados a enfermedades. El segundo tipo son los químicos. Aquí están los gases, los vapores, los humos, los polvos, los rocíos y nieblas, pues son generados por sustancias, aquellas sustancias que normalmente nosotros conocemos como sustancias químicas. En nuestra casa o también en las actividades que nosotros realizamos estamos expuestos a muchos de estos factores. No más, uno de los químicos que más usamos en algunas de nuestras actividades son los que utilizamos para la limpieza y desinfección. Estos contienen vapores, generan rocíos que podrían llegar a afectarnos en algunas concentraciones excesivas. Uno de ellos es por lo menos el hipoclorito o el comercial que nosotros llamamos blanqueador. Este es un químico que podría generar unos vapores que podrían ser lesivos en altas concentraciones. Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta este factor químico, porque a pesar que nosotros no lo veamos tan sencillo, sí tenemos expuestas varias sustancias químicas que nos podrían llegar a afectar.
Hablando de gases, podríamos decir que cuando trabajamos con máquinas, estas generan algún tipo de combustión. Si es por combustión de gasolina, van a generar unos gases que nos podrían llegar a afectar de manera constante en nuestro organismo. Uno de los más famosos son el monóxido de carbono, el cual afecta a la atmósfera y no solamente afecta a la atmósfera, sino también afecta a nuestros pulmones y podría ser dañino o hasta causar la muerte. Hemos escuchado en algunos casos como algunos gases dentro de la casa, dentro de nuestros hogares, cuando dejamos prendida la estufa y nos quedamos dormidos, estos gases podrían llegar a afectarnos y causar la muerte. En términos generales, esto nos podría causar enfermedades lesivas o asociadas a los sistemas respiratorios. Aquí también tenemos humos, polvos y nieblas. Todas estas categorías, las diferencias entre gases, vapores, humos, polvos, rocíos y nieblas, básicamente es el tamaño de la partícula y el estado en que se encuentra. Es decir, que por ejemplo en los rocíos tenemos un estado líquido, mientras que en los polvos es un estado sólido. Hablamos de humos, gases, vapores y nieblas, tenemos un estado gaseoso de la sustancia. Pero en términos generales lo que los diferencia es el tamaño de la partícula. La tercera clasificación son los biológicos. Los biológicos, aquí encontramos los hongos, las bacterias, los animales, los virus o los parásitos que nos podrían llegar a generar. Esto también está muy presente en nuestras actividades rutinarias. Por ejemplo, si hablamos de parásitos, podríamos hablar de todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, con las pulgas que hay en algunos lugares en donde no tenemos buenos aseos, los ácaros que nos podrían generar algunas enfermedades en las pieles si no nos cuidamos, hongos en los ambientes cuando hay una elevada humedad y temperatura adecuada para la generación de ellos. Y pues, ¿qué más decir de hoy de hablar de los virus? Como el COVID-19, el cual ya fue catalogado a la fecha de hoy que estamos realizando esta capacitación, ya fue catalogado como una enfermedad profesional. Entonces, digamos que estos biológicos nos pueden llegar a generar enfermedades. Los animales, por ejemplo, cuando vamos a hacer trabajos de campo, digamos, no aplica acá, pero en zonas en donde estemos expuestas a vectores como el que puedan transmitir el dengue, el chikungunya, el zika, entonces todas estas enfermedades nos podrían llegar a afectar en el entorno laboral. Listos. Ya vimos los físicos, los químicos, los biológicos, nos faltan dos, vamos a ver los psicosociales. Estos psicosociales están muy presentes en nuestro trabajo y son también del día a día. Están divididos en estos cuatro. Contenido del trabajo, es decir, cuando ese contenido que hace genera un riesgo para lo que yo estoy realizando y para lo que me está afectando dentro de la institución, me podría llegar a generar estrés, que es una enfermedad laboral. Organización del trabajo, cuando tengo trabajo excesivo, cuando el tiempo que yo estoy trabajando es inferior a todas las necesidades de la organización y yo soy la única persona que tengo esa responsabilidad. Entonces todo esto me puede llegar a afectar. Las relaciones humanas también con nuestros compañeros, el famoso, bueno, se llama bullying a nivel de colegio cuando uno lo escucha normalmente, pero a nivel laboral también hay mucho y se llama moving y es todo ese matoneo, todas esas increpancias que hay entre los mismos colaboradores que hacen o te impiden que tú trabajes bien o te molestan por alguna situación que pueden llegar a generar estrés laboral o pueden llegar a generar otro tipo de enfermedades de salud como la depresión y todo el tema a nivel de gestión organizacional, cómo son las políticas organizacionales, si me afectan o no me afectan, si en esta época de pandemia me obligan a ir al trabajo a pesar de que yo pueda realizar mis actividades fuera de él, si dentro de la organización como política yo tengo que trasladarme bajo mis propios medios a pesar de la exposición, si no me están dando los elementos de protección adecuados, todo eso me podría llegar a afectar psicosocialmente de tal manera que genere algunas enfermedades. De aquí tenemos una enfermedad muy conocida que es el estrés laboral, la cual está dentro de la tabla de enfermedades descrita como asociada al trabajo. Pero de aquí serían muchas otras enfermedades que de pronto no las podemos ver, como la ansiedad, como la depresión, que en general no son tan fáciles de detectar, pero que muchos las padecemos y creemos que eso es algo normal, pero es asociado a estos componentes del trabajo. Y finalmente esas enfermedades, esa última clasificación que nos podría generar enfermedades son los biomecánicos. Están divididos en estos cuatro: carga estática, carga dinámica, movimientos repetitivos y diseños de puesto de trabajo. Estos están todos asociados a enfermedades de manejo osteomuscular. Carga estática, por ejemplo, la levantar pesos.
Entonces, cuando no hacemos un adecuado manejo de pesos para el personal de mantenimiento, para el personal de aseo general, podríamos estar generándole un daño biomecánico. Carga dinámica, el traslado de esos pesos. De pronto no es un peso, no es un alto peso, no supera los 30 kilos que dice la norma o el un tercio de su peso en el caso exagerado, pero sí es algo que toca hacer todos los días, todo el momento y de manera rutinaria. Entonces, esa carga dinámica podría generar dolores osteomusculares, lumbares, de las articulaciones. ¿Qué hablar de los movimientos repetitivos? Los que trabajamos mucho en el tema de oficina, pues todo el día estamos tecleando, todo el día estamos manejando el mouse y si no lo hacemos de una medida ergonómica, con las distancias adecuadas, con las pausas activas necesarias, pues vamos a generar problemas conocidos o muy famosos como el famoso turno del carpo. Y finalmente el diseño y puesto del trabajo. También el diseño del puesto de trabajo nos puede llegar a generar una enfermedad ocupacional. Si no tenemos una silla adecuada, si no tenemos una distancia adecuada al computador, si no lo estoy mirando a 90 grados, si mi silla está más abajo de donde yo tendría que poner las manos, entonces todo esto me podría llegar a generar diferentes enfermedades de manejo osteomuscular. Una vez vistas estas clasificaciones de manejo higiénico, vamos a ver cuáles son las que nos generan accidentalidad y se dividen en cuatro. Están los riesgos mecánicos, los cuales están divididos en máquinas, herramientas, equipos o materiales, que son todos ellos aquellos que me pueden generar un accidente laboral. Las máquinas, si no las opero de una manera adecuada, puedo meter mal la mano. Ya sabemos de todos los accidentes que pueden ocurrir a nivel de la industria de aserrería, en donde hay laceraciones, amputaciones, herramientas, si no las manejo adecuadamente en términos de mantenimiento, me puedo el famoso machucón, ¿sí? La famosa cortadura, que bueno, no fue mucho, pero me alcancé a cortar, a raspar. Todos estos son accidentes generados por el mal manejo de las herramientas. En cuanto a los equipos, si no estoy manejando adecuadamente un equipo tan sencillo, por ejemplo, como la cocedora, me puedo lacerar un dedo, o las tijeras, o el mismo, o las tijeras, si no las adecuadamente, me puedo cortar un dedo o lastimar. Tal vez no estamos hablando de algo exagerado que me genere una incapacidad, pero sí son accidentes de trabajo que se pueden llegar a presentar. Y los materiales que de pronto están asociados también a sustancias químicas un poco en el sentido de que si es un material, por ejemplo, ácido que me caiga en la piel me puede generar un accidente, o si es los mismos manejos de los materiales primos que no sepa utilizar me podrían generar. Cuando manejamos madera, si no la sabemos manejar me puede astillar y generar un accidente. Cuando generamos el papel, muchos nos ha pasado que a veces contamos las hojas o pasamos las hojas muy rápido y no nos damos cuenta y nos cortamos de una u otra manera la mano. Todos estos son accidentes, obviamente en diferentes grados de complejidades, pero son generados por eventos mecánicos o mala manipulación. La segunda clasificación de estos factores de riesgo de seguridad son los eléctricos, como la carga estática, la alta tensión y la baja tensión. La carga estática es la que está presente en todo momento, es la que cuando jugamos con la bomba que nos levanta el cabello, esa es la carga estática. Pero ¿por qué eso nos podría generar un accidente? Resulta que si asociamos esto a que hay una carga o un gas en el ambiente, esta carga estática podría generar una chispa y eso nos podría generar un accidente, una explosión. La alta tensión, pues todos conocemos lo que significan los riesgos asociados a trabajar con alta tensión, por ejemplo la empresa Codensa que realiza trabajos en los postes de luz de alta tensión, esto podría generarlo. Y baja tensión son los enchufes de lo que nos llega a la casa, más o menos 110, 220, entonces esto es lo que nos genera a nosotros algún tipo de riesgo que si no tenemos una adecuada organización eléctrica nos podríamos generar el famoso corrientazo, pero muchas veces ese corrientazo suele incrementarse a medida del riesgo o de la capacidad que nosotros tenemos para identificar esos daños, que hace que ese corrientazo nos podría generar lesiones mucho más fuertes como quemaduras de segundo y tercer grado. Esto ocurre cuando no tenemos un adecuado manejo de las instalaciones eléctricas, que a pesar que es una baja tensión, pero de pronto nos gusta andar con cables por toda la casa o con cables por todas las instalaciones, cables pelados que botan chispas, todo esto no son riesgos que nos podría generar. Recuerde que todos los factores de riesgo son esos peligros que están ahí implícitos. Ya más adelante los vamos a calificar, a cuantificar para determinar cuál es el riesgo de que esto ocurra.
La tercera clasificación están todos los temas locativos. En locativos hablamos de almacenamiento, superficies y condiciones de orden de aseo. Almacenamiento son todos esos peligros presentes cuando nosotros no almacenamos bien las sustancias, los equipos, cualquier tipo de material. Los apilamos de una forma inadecuada de tal manera que en cualquier caso de movimiento o por qué no pensar en un sismo, esto se venga abajo y nos cause un daño. Superficies, todo el tema de superficies relacionado con las escaleras, pasamanos, de pronto desniveles que no tenemos marcados que en cualquier momento de distracción nos podemos caer y tropezar y generar un accidente. Condiciones de orden y aseo. Hay veces no tenemos condiciones necesarias, por ejemplo, donde servimos nuestros alimentos, donde realizamos actividades higiénicas como comer, como tomarnos un tinto, de pronto estar en unas condiciones de orden y aseo inadecuadas y eso nos podría generar accidentes. Lo mismo que cuando no tenemos organizado nuestro puesto de trabajo, nos podemos caer objetos en nuestros pies, nos podemos cortar, machucar o realizar o aprisionar los dedos de la mano que se traducen en accidentes de trabajo. Nuestra cuarta y última clasificación son esos otros factores de riesgos asociados. De estos hablamos del trabajo en alturas, de trabajos confinados, de orden natural y orden antrópico. Todo lo de trabajo en alturas, pues ya sabemos que hay una normativa para esto, se requiere una certificación para este trabajo en alturas, por eso cuando van a trabajar en limpieza de fachada, limpieza de tanques, en caso de que estén arriba de las instalaciones o las viviendas, deben tener un curso de alturas y una certificación que tiene un vencimiento y que debemos velar porque se cumpla. Lo mismo ocurre en trabajos confinados, también se requiere un estudio, una educación formal frente a trabajos confinados, por ejemplo, cuando van al fondo de los ascensores, que trabajan en tanques subterráneos, todos estos son trabajos confinados que deben realizar y deben de tener ciertas actividades y ciertas prevenciones. Por ejemplo, el personal debe tener muy claro el tema de cuidados en salud. Una persona que sufra de la tensión o que tenga problemas de desmayos, producto de que es diabético, que tiene alguna situación de enfermedad, pues es una persona que si la ponemos a trabajar en alturas o en confinados, podría tener algún tipo de falla y eso nos podría generar un accidente de trabajo. De orden natural, pues sismos, inundaciones, sismos, bueno, todo lo que pueda ocurrir en tema natural, ahorita se me da todo lo que pueda llegar a ocurrir, vendavales, huracanes, inundaciones, terremotos, todo esto que pueda llegar a ocurrir, pues nos puede llegar a generar accidentes de trabajo si estamos en un lugar en donde de pronto las condiciones de almacenamiento no sean adecuadas y se me venga algo encima. Y de orden antrópico, todo es todo lo de desorden público, azonadas, robos, accidentes de tránsito, todo esto que pueda llegar a ocurrir cuando ejercemos o hacemos nuestras labores. Uno de estos, por ejemplo, que aplica mucho para el conjunto es todo el tema de robos, ya que pues tenemos una seguridad privada en la que en cualquier momento pueden ser atacados o violentados por tratar de actuar de mala fe frente al conjunto residencial. Una vez claro estos factores, pues debemos pasar a una etapa muy importante de esto, que es lo que llamamos o lo que dice la norma de una metodología de identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos para tomar ciertas acciones. La normatividad no me dice a mí qué metodología, pero normalmente uno escoge la de la GTC 45 2012, la versión actual, o 2010, que es la que les voy a exponer. ¿Cómo es esa identificación de peligros? Las primeras etapas de identificación de peligros se dividen en cuatro etapas fundamentales. ¿Qué es lo que buscamos en identificación? Pues básicamente entender cuáles son los peligros que están presentes dentro de nuestras actividades diarias. Esos factores de riesgo que hablamos, bien sean higiénicos o de seguridad, tenemos que hacer una calificación y identificación y decir, ¿tengo peligros químicos? Sí, sí tengo. ¿Y de qué tipo? Vapores, porque yo manejo sustancias de limpieza y desinfección como ácidos. También tengo un problema en condiciones de seguridad porque tengo problemas con las escaleras, no tienen pasamanos. Listo. Entonces, debo identificar todos esos factores de riesgo, bien sean higiénicos o bien sean de seguridad, los cuales tengo que prestar mucha atención. Una vez defino esos instrumentos de recolección para yo ir a cada uno de los puestos de trabajo y verificar dónde están sus peligros, voy a clasificarlos por actividad y proceso. Entonces, qué actividad debo tener yo? Voy a limpieza y desinfección de puestos de muebles. Entonces, esa actividad es rutinaria, no es rutinaria, cómo se va a hacer y definir
si en qué momento yo debo aplicar la lista o no la debo aplicar. El tercer paso es identificar los peligros. Entonces ya tenemos nuestro instrumento de recolección o nuestra lista de chequeo, ya tenemos cuáles son los puestos que vamos a verificar y ahora tenemos que identificar cuáles son los factores de riesgo existentes. Y por cuarto, pues identificar cuáles son los controles que existen actualmente, si son controles de fuente, de ambiente o individuo. Recuerden que de fuente es lo que me origina el factor de riesgo en caso de que sea un ruido. ¿Qué es lo que me está originando el ruido? No, es la máquina, es el motor de la máquina. Entonces, ¿cuál es el control del motor? El control del motor es que tiene un aislamiento de sonido. Entonces, hay un control en la fuente. ¿Cuál es el control del ambiente? No, es que el motor, a pesar de que tiene un aislamiento, está dentro de un cuarto que tiene a su vez un aislamiento de sonido. Entonces ahí hablamos de un control del ambiente. ¿Y cuál es el control del individuo? No, es que a pesar de eso yo al individuo le estoy poniendo protectores auditivos. Entonces ahí ya tengo los tres controles presentes para un factor de riesgo llamado ruido. Pero hay otros factores en donde no tengamos a la fuente ni tengamos un control del ambiente y nos toque llegar al individuo. ¿Y cuál es el control del individuo? Pues normalmente lo que llamamos PPs o elementos de protección personal o elementos de protección individual. Los conocemos muchos, hoy en día estamos utilizando uno que es muy famoso, que es el famoso protector respiratorio de baja densidad o el famoso tapabocas. Hay otros de alta eficiencia como el N95 que lo conocemos que tiene otras características, pero hay bastantes elementos de protección personal y aplicados a diferentes tipos de riesgos. Por ejemplo, si hablamos de alturas, ¿cuál es uno de los elementos de protección personal más básicos? Los arneses, los anclajes que tienen que ellos que usar. Esos son controles en individuo. Y si quisiera mirar en términos de alturas, ¿cuál sería el control en el ambiente? Tener de pronto un gancho de sujeción o lo que le llaman ellos líneas de vida o anclajes efectivos que sí cumplan con la normativa legal vigente. Entonces todo esto es lo que nosotros tenemos que evaluar cuando empecemos esta etapa de identificación. La segunda etapa es la etapa de la evaluación y valoración de riesgos. Aquí lo que buscamos es que una vez identificados esos peligros determinamos con qué ocurrencia y cuál es la magnitud de sus consecuencias, que es básicamente como veíamos en la clase número 1 de conceptos básicos, cuál es la definición de riesgos. Aquí tenemos dos etapas: evaluar el riesgo y dos, definir la probabilidad de aceptar los riesgos. Tres, priorizar los riesgos. Me escapa la tercera etapa, perdón. En la primera etapa de evaluar el riesgo tenemos que mirar el nivel de probabilidad. Ese nivel de probabilidad es el nivel de exposición por el nivel de eficiencia. ¿Qué es el nivel de eficiencia y qué es el nivel de exposición? El nivel de exposición es cuánto yo estoy expuesto a ese riesgo. Mire, yo estoy todo el día expuesto al ruido de la máquina porque mi oficina queda al lado. No, yo realmente no estoy tan expuesto porque cuando yo llego ahí, yo voy, reviso la máquina 10 minutos y me voy y no vuelvo a escuchar el ruido. ¿Cuál es ese nivel de eficiencia? Usted tiene elementos de protección personal. Sí, yo trabajo al lado de la máquina, estoy todo el día expuesto, pero a mí me dan protector auditivo. Entonces uno dice, bueno, el nivel de eficiencia no es tan malo. Pero no, yo estoy todo el día ahí y cuando voy no tengo ningún elemento de protección personal. La persona que va a 10 minutos a arreglar la máquina no tiene ninguna protección personal, entonces tiene un nivel de exposición bajo, pero un nivel de eficiencia alto del control. Entonces eso nos va a dar una probabilidad. Esa probabilidad la va a multiplicar por una consecuencia. ¿Cuál es esa consecuencia? Pues tengo que evaluar. ¿Eso me causa la muerte? ¿Me causa una enfermedad? ¿Me puede causar un accidente? Si va esos 10 minutos sin elemento de protección personal durante 365 días del año, durante 45 años de trabajo laboral, un ejemplo exagerando, eso me podría llegar a generar una enfermedad laboral o una hipoacusia. Entonces, eso es lo que yo tengo que evaluar en esas consecuencias. O si usted está trabajando 8 horas al día, pero tiene un protector auditivo, eso me podría llegar a generar una enfermedad o no me podría generar una enfermedad. O si detecto que encuentro una escalera que usted pasa todos los días porque usted tiene que ser patinador dentro de lo que le toca hacer. Todos los días sube y baja la escalera y la escalera y no tiene ningún medio de control porque no tiene pasamanos ni tiene antideslizantes. ¿Cuál es esa probabilidad de que me caiga? Y si me caigo, ¿qué puede pasar? Me puedo desnucar, me puedo torcer una muñeca, me puedo romper un hueso de mi parte inferior del cuerpo. Entonces, eso es lo que yo miro en el riesgo. Cojo esa probabilidad y la multiplico por esa consecuencia.
El número dos es definir esos criterios. Entonces, cuando yo haga esa multiplicación, la norma me trae unas tablas y me hace unos comparativos. Esto se puede hacer a nivel cualitativo o a nivel cuantitativo. Lo que genera es definir unos criterios de aceptabilidad. Acepto el riesgo, dejo así al señor 8 horas sentado al lado de la máquina con su protector auditivo. Acepto el riesgo, dejo al señor sin su protector auditivo porque solamente va a estar 10 minutos expuestos al ruido de la máquina, para el ejemplo que estamos haciendo. Eso lo definimos. Si aceptamos el riesgo o decimos no, venga, para ahí tenemos que generar unos controles. Y eso nos permite la tercera etapa, que es la priorización. Es decir, bueno, esos que aceptamos, pues no les voy a poner tanta atención, pero a esos que definitivamente yo dije, ojo, esto es crítico porque no tenemos control, la probabilidad es alta y la consecuencia es alta, es decir, que un nivel de riesgo es alto, eso nos va a generar que prioricemos esos riesgos y les pongamos mayor atención o mayor énfasis en nuestro presupuesto, en nuestras tareas y en nuestra intención de mejorar. Por último, hablamos de las medidas de intervención. Entonces, ya identificamos los peligros, esos factores de riesgos que evaluamos, ya los evaluamos y nos dijeron, mire, este peligro es alto, este peligro es bajo, no le preste tanta atención, sin embargo, pues puede llegar a mirarlo. Ahora, ¿qué medidas de intervención tenemos? ¿Qué va a hacer usted con esos riesgos? Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Puedo eliminar el riesgo, es decir, quito la máquina de ahí para nuestro ejemplo. Elimino el riesgo. Sustitución. Venga, cambie esa máquina, ya lleva 5 años, 10 años, está sonándole todo, por más que le hago mantenimiento, sigue sonando, entonces mejor cambiémosla por una nueva que tenga un silenciador incluido, por ejemplo. Entonces eso puede generar una sustitución de ese riesgo. Después luego control de ingeniería, venga, está sonando mucho, entonces por ejemplo adaptémosle un cuarto especial para que no suene, para que el ruido no salga del cuarto. Controles administrativos. Vamos a señalizar que diga, ojo, esto está haciendo ruido, use los elementos de protección personal, apague la máquina cuando salga, cierre la puerta para que no salga el sonido, cierre las ventanas, cualquier tipo de control administrativo. Y finalmente todos los individuales o elementos de protección personal. Entonces le dotamos al señor que va así sea 10 minutos, le dotamos de un protector auditivo para que de todas maneras disminuya esa afectación. Y esas son las medidas de intervención que nos van a evaluar cuando nos auditen. Esto es el resultado de todo el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que estas medidas de intervención sean reales y se apliquen, que yo haga en un estado ideal todos mis riesgos sean bajos, porque en la mayoría de los riesgos yo no voy a poder eliminarlos, porque el riesgo siempre va a existir. Eliminar el riesgo de que nos roben en el conjunto residencial, ¿qué sería? Trasladarlo a otra ciudad o a otro lugar donde nunca vaya a pasar, porque siempre va a estar presente el riesgo. De pronto con unos controles, poniendo cámaras, aumentando la seguridad, teniendo una relación con el cuadrante, con la policía del cuadrante, nos va a generar determinada probabilidad que haga que sea muy difícil de que nos roben. Sin embargo, existe el riesgo. Estas medidas de intervención van enfocadas a esos riesgos que son altos, que no hemos controlado, que cuando hagamos la identificación digamos, ojo, pilas porque esto nos puede generar una enfermedad, nos puede generar un accidente de trabajo y eso nos puede afectar a todos. Esto era todo lo que les quería decir. En realidad este es un tema muy chévere porque aquí ya empezamos a ver la aplicación del sistema de gestión de seguridad en el trabajo y es identificar esos peligros, evaluar y valorar esos riesgos y aplicar esas medidas de intervención para que no ocurran. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión.